El dolor que despierta. El dolor no llega con permiso, no toca la puerta, no pregunta si es buen momento. Irrumpe, desgarra, silencia todo. Y sin embargo, es en ese silencio donde algo más empieza a hablar. Durante mucho tiempo creímos que el dolor era un castigo, una injusticia, algo que debía evitarse, negarse, callarse. Nos enseñaron a ocultarlo, a seguir como si nada, a sonreír cuando por dentro la piel del alma se rompía en pedazos. Y así lo hicimos, callamos, nos tragamos lágrimas en lugares donde nadie podía vernos, sonreímos por fuera mientras por dentro temblábamos. Nos volvimos expertos en no mostrar, en no molestar, en no quebrarnos. Pero el dolor tiene un propósito que solo puede comprenderse cuando decidimos dejar de correr, cuando ya no queda fuerza para fingir, cuando el cuerpo, el alma y la vida gritan al mismo tiempo, basta. Y entonces algo cambia. No de inmediato, no sin resistencia, pero cambia. Porque el dolor, si se honra, se transforma. Porque lo que parece una grieta a veces es una puerta. Porque lo que arde también purifica. Este libro nace desde ahí, desde esa grieta, desde ese momento donde todo se oscurece, pero en lo profundo una luz comienza a encenderse. No es una luz externa, no viene de alguien más. Es la luz que vive en ti, la que olvidaste, la que enterraste bajo capas de miedo, de culpa, de supervivencia, la que sigue ardiendo aunque tú ya no creas en ella. Aquí no te hablaremos desde la teoría, te hablaremos desde la herida, desde lo vivido, desde lo llorado, desde lo sanado. Porque cada palabra que escucharás en estas páginas son fragmentos de almas que cayeron, pero eligieron levantarse, que tocaron fondo, pero decidieron no quedarse ahí, que abrazaron su sombra y la convirtieron en camino. Estas historias no están escritas para entretener, están escritas para que te reconozcas, para que sepas que no estás solo, que lo que viviste no te rompió, te abrió los ojos, el corazón, el cuerpo, el alma. Y ahora estás aquí, con una cicatriz que quizás todavía duele, con una historia que quizás todavía no entiendes, con una emoción que tal vez aún no sabes nombrar, pero con una llama pequeña, sí, pero viva. Este libro es para ti que sufriste en silencio, para ti que sobreviviste sin saber cómo, para ti que a pesar de todo aún crees que hay algo más, algo que valga la pena, algo que merezca ser vivido con el alma despierta. Porque sí, el dolor puede destruir, pero también puede despertar. Puede cerrar puertas o abrir ventanas hacia paisajes que nunca imaginaste. Aquí no hay soluciones mágicas ni promesas vacías, solo verdad, palabra viva, piel emocional, luz que se gestó en la sombra. Y si estás leyendo esto, si estás escuchando estas palabras, tal vez sea porque ya estás listo, tal vez porque el dolor te trajo hasta aquí. Y eso, aunque no lo parezca, también es un acto de amor. Así que respira, abre el pecho, afloja la armadura y permite que cada historia que leerás a continuación te muestre algo que quizás olvidaste, que dentro del dolor habita una semilla, y si la riegas con compasión, con paciencia, con verdad, esa semilla puede florecer, y tú puedes renacer. Capítulo 1. El día que todo se rompió por dentro. No hubo una explosión, no hubo gritos, no cayó un rayo del cielo ni se abrió la tierra. Y sin embargo, algo dentro de mí se rompió, de forma definitiva, irreversible. Fue un día cualquiera para el mundo. El sol salió como siempre. Las calles tenían su ritmo habitual. La gente reía en las terrazas, los coches sonaban, los relojes seguían marcando el tiempo. Pero para mí, algo se detuvo. Se cayó la estructura, se desmoronó la fachada.
Y me quedé ahí, quieto, mirando hacia adentro, con una sensación imposible de describir, como si de pronto recordara que había estado fingiendo demasiado tiempo. A veces no es un hecho lo que rompe, es una acumulación, una gota más en un vaso que ya hace años está a punto de desbordarse, una palabra no dicha, una herida no sanada, una emoción reprimida, un dolor al que nunca se le dio permiso para doler. Ese día me miré al espejo y no me reconocí, no por el rostro, sino por la ausencia, por la sensación de haberme perdido en algún punto del camino y no saber cuándo ni cómo ocurrió. Me senté en el suelo, no por debilidad, sino porque el cuerpo ya no podía sostener más la mentira, y lloré, sin sonido, sin forma, sin resistencia. Lloré todo lo que no me permití llorar en años. Lloré por las veces que fui fuerte cuando quería romperme, por las veces que dije estoy bien cuando estaba gritando por dentro, por las veces que me tragué el miedo, el dolor, la rabia, y seguí. Y ese llanto no fue una caída, fue una limpieza, una rendición, un grito del alma que por fin tuvo espacio. A veces pensamos que rompernos es fracasar, pero hay momentos en los que romperse es el primer paso hacia el alma, es soltar la armadura, es quitarse el disfraz, es dejar de luchar por parecer entero cuando por dentro todo está fragmentado. Y ese día lo supe. No podía seguir igual, no podía seguir siendo quien no era, no podía seguir cargando con un pasado no resuelto, no podía seguir apagando mi verdad para no incomodar a nadie. Ese día comenzó mi silencio, mi retiro interior, mi viaje hacia adentro. No fue inmediato, ni fácil, ni lineal, pero fue sincero. Empecé a caminar diferente, a mirar con otros ojos, a escuchar lo que antes ignoraba. Comencé a preguntarme, ¿quién soy debajo del personaje? ¿Qué parte de mí abandoné para sobrevivir? ¿Qué historia estoy repitiendo sin darme cuenta? Y con cada respuesta lloraba un poco más, pero también me sentía más liviano. Ese día no solo se rompió algo, también se abrió algo, una puerta, un umbral, una grieta por donde entró la luz. Porque sí, dolió. Dolerá siempre un poco, pero dolió diferente. Duele como duele una herida que empieza a sanar, que escuece al tocarla, pero que ya no supura. Y desde entonces lo entendí. No se trata de evitar romperse, se trata de elegir qué hacer con los pedazos, si esconderlos por vergüenza o transformarlos en verdad. Yo elegí lo segundo, y no porque fuera más valiente que nadie, sino porque ya no podía más con el peso de vivir a medias. Ese día que todo se rompió por dentro fue también el día en que algo verdadero comenzó a nacer, una versión mía más real, más honesta, más libre. Y quizás, si estás aquí leyendo esto, es porque tú también lo has sentido. Esa sensación de que el mundo sigue, pero tú por dentro ya no eres el mismo. Y tal vez, solo tal vez, esa ruptura es el inicio de tu regreso. Capítulo 2. La herida que nadie ve y consume en silencio. Hay heridas que no sangran, no se ven en la piel, no dejan marcas visibles ni provocan cojeras en el cuerpo, pero pesan como si llevaras una mochila llena de piedras sobre el alma. Pesan tanto que un día de sol puede parecer gris. Una palabra neutra puede sentirse como un golpe. Un silencio puede doler más que un grito. Son heridas invisibles y por eso las más difíciles de sostener. Nadie las reconoce, nadie las valida, y tú aprendes a ocultarlas, a maquillarlas con sonrisas, a disfrazarlas de estoy bien, a encerrarlas en una habitación interna donde solo tú tienes la llave. Te vuelves experto en sobrevivir, en responder lo justo, en seguir adelante como si nada pasara, aunque por dentro haya un grito que no encuentra salida. Y lo peor de todo es que el mundo no te ve mal, porque funcionas, trabajas, cuidas, cumples, estás.
pero no estás. Estás ausente dentro de tu propia presencia. Estás repitiendo rutinas con un cuerpo que camina y un alma que se arrastra. Esa es la herida que nadie ve, la que no tiene nombre clínico, la que no se diagnostica con exámenes, la que se instala en la profundidad del pecho y crea un vacío que todo lo traga. Es una herida silenciosa, pero viva, una grieta que susurra cuando te quedas a solas, que se manifiesta en forma de insomnio, ansiedad, agotamiento sin razón, una especie de tristeza sin historia clara, como si viniera de muy lejos, de mucho antes, de mucho más dentro. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que muchas veces ni tú sabes de dónde viene, y eso te hace dudar de ti. Te preguntas si estás exagerando, si te estás inventando el dolor, si deberías estar agradecido por todo lo que tienes en lugar de sentir este nudo permanente en el alma. Pero no es una invención, no es una exageración, es real. Y aunque nadie la vea, te está consumiendo poco a poco. A veces no necesitas que alguien la entienda, solo necesitas que alguien la escuche. Que alguien te diga, lo que sientes es válido, no estás loco, no estás solo. Y eso puede cambiarlo todo. Porque el primer paso para sanar esa herida invisible no es eliminarla, es reconocerla, ponerle nombre, mirarla de frente y dejar de pedirle al mundo que la apruebe. Tú la conoces, tú sabes cuánto duele, y eso basta. Basta para empezar el camino de regreso. Basta para empezar a elegirte, aunque sea con miedo. Basta para sostenerte en medio del caos y decir, sí, estoy herido, pero no estoy vencido. Porque esa herida, si la escuchas, si la cuidas, si la abrazas sin juicio, se vuelve guía, se vuelve faro, se vuelve maestra. Te muestra lo que ignoraste, lo que callaste, lo que dejaste de lado para ser amado, aceptado, funcional. Y empieza a liberarte, no de golpe, no sin lágrimas, pero con verdad. Verdad que arde, pero también ilumina. Hoy, tal vez tu herida siga allí. Quizá no haya cambiado nada por fuera. Pero si al leer esto sientes un poco menos de peso, un poco más de espacio, una respiración más profunda, entonces algo ha empezado a moverse. Y ese movimiento, aunque imperceptible, es un acto de sanación. Porque a veces lo único que necesita una herida es ser vista. Y tú, por fin, te estás mirando. Capítulo 3. Cuando el cuerpo grita lo que el alma calla. Durante años creí que el cansancio era por no dormir bien, que la ansiedad venía por exceso de trabajo, que ese nudo en la garganta era casual, que los dolores del cuerpo eran solo eso, dolores, cosas físicas, normales, pasajeras. Pero no, el cuerpo me estaba hablando, solo que yo no sabía escucharlo. No sabía que cada insomnio era una emoción no digerida, que cada contractura era una tensión que no quería soltar, que el pecho cerrado era una tristeza antigua, de esas que se heredan o se acumulan sin saberlo, que ese cansancio sin razón aparente era el alma pidiendo pausa, gritando desde adentro, detente, escúchame. Hay dolores que no se curan con pastillas, ni con terapia física, porque no vienen del músculo, vienen de lo no dicho, de lo que negamos, de lo que sentimos pero tapamos, de lo que intuimos pero decidimos ignorar. Y así el cuerpo habla, no con palabras, sino con síntomas, con malestares sutiles al principio, con incomodidades persistentes después, con enfermedades más adelante, si seguimos sin escuchar. El cuerpo no traiciona, el cuerpo no miente, el cuerpo protege. Es el único que siempre está contigo, el que sostiene todo, el que contiene lo que no puedes nombrar. Cuando el alma no puede más con el silencio, cuando ya no encuentra salida, el cuerpo se ofrece, como canal, como espejo, como puente. Y entonces aparece la gastritis, el dolor en el cuello, el insomnio crónico,
la opresión en el pecho, la fatiga constante, el temblor inexplicable, la piel que se inflama, los latidos acelerados. Y creemos que el problema es físico, pero la raíz es emocional, es espiritual, es energética. A veces lloramos en forma de migraña, a veces gritamos en forma de eczema, a veces nos defendemos con alergias y no lo sabemos. Y cuando vamos al médico, nos dan diagnósticos, nos recetan medicamentos, pero nadie nos pregunta, ¿qué estás callando? ¿Qué te duele del alma? Fue en uno de esos días, cuando no podía más con el cansancio, que entendí. Mi cuerpo no estaba roto, estaba hablándome, y yo había tardado años en prestarle atención. Ahí comenzó una nueva relación, una forma de mirarme distinta, con más respeto, con más presencia. Empecé a preguntarme, ¿para qué me duele esto? ¿Qué quiere mostrarme esta tensión? ¿Dónde estoy negándome? Y fue increíble, porque el cuerpo, al sentirse escuchado, empezó a aflojar, empezó a soltar, empezó a sanar. No fue rápido, ni lineal, pero fue real. Y entendí algo que marcó un antes y un después. Cuando el alma habla, el cuerpo responde. Y cuando el alma calla, el cuerpo grita. Por eso, hoy te invito a sentir, no a pensar, a sentir, a poner una mano en tu pecho y otra en tu vientre, a respirar profundo, a cerrar los ojos y preguntarte, ¿dónde estoy conteniéndome? ¿Qué emoción me está pidiendo ser vista? Porque a veces no necesitas cambiar tu cuerpo, sino escuchar lo que lleva años intentando decirte. Y cuando lo haces, algo cambia. La energía vuelve a fluir, la vida se siente más liviana, la mente más clara, el alma más libre. Porque el cuerpo es sabio, y tú, en lo más profundo, también lo eres. Solo tienes que recordar. Capítulo 4. Entre la rabia y la rendición. El momento más oscuro. Hay un punto en el camino donde ya no puedes más, donde no quieres consejos, ni abrazos, ni explicaciones espirituales. Solo quieres que el dolor se detenga, aunque sea por un segundo. Ese punto no se anuncia, llega de golpe, te encuentra donde menos lo esperas, en medio de una conversación, en una tarde cualquiera, en la soledad del baño, en el silencio después de apagar la luz. Y entonces explotas. No con lágrimas suaves, no con palabras dulces, con rabia, con furia acumulada, con el grito que llevabas años conteniendo. Rabia por lo que no pasó, por lo que no te dieron, por lo que perdiste, por lo injusto, por todo lo que intentaste y no funcionó. Rabia contra ti, contra los demás, contra la vida, contra Dios si aún crees en Él, o contra el universo si prefieres no creer en nada. Y es ahí, en ese estallido, donde tocas fondo. No el fondo que se dramatiza, el real, el que te deja sin fuerza para fingir, sin máscaras, sin explicaciones. Solo tú, tu rabia, tu dolor, tu sombra, y algo más, algo que aparece en lo más profundo de esa oscuridad, la rendición. No la que suena a derrota, la rendición sagrada, la que viene cuando ya no luchas por mantener el control, cuando te dejas caer, no para rendirte al sufrimiento, sino para entregarte a la verdad. Porque hay verdades que no se alcanzan desde la mente, solo desde la fractura, desde ese punto exacto donde todo se quiebra, y por un instante te das permiso para no sostener nada más. Y lloras, pero esta vez diferente, ya no desde la rabia, sino desde el alma, desde esa parte que por fin se siente vista. Te das cuenta de que llevabas años siendo fuerte porque no te quedaba otra opción, que no era valentía, era necesidad, era supervivencia. Y eso también merece honrarse. Rendirte no es fracasar, es confiar en que no necesitas tener todas las respuestas. Es decir, ya no sé cómo seguir, pero tampoco quiero seguir huyendo de mí. Ese es el momento más oscuro y al mismo tiempo el más sagrado, porque cuando no puedes más, la vida por fin puede entrar.
Cuando lo sueltas todo, algo nuevo puede comenzar. No es inmediato, no se siente mágico, pero es real. Una calma distinta, una especie de silencio, no vacío, presente. Un espacio que nunca antes habitaste porque siempre estuviste resistiendo. Y ahí, en ese umbral, puedes empezar a verte con compasión. Ya no como el que falló, sino como el que sobrevivió, como el que resistió lo indecible, como el que está aprendiendo al fin a vivir sin cargar con todo. Ese momento más oscuro, si lo atraviesas sin juicio, te devuelve a ti. Y entonces, sin saber cómo, te descubres respirando más profundo, durmiendo un poco mejor, perdonando más fácil, soltando sin tanto miedo, porque ya entendiste que no necesitas pelear con la vida, solo abrazarte en ella, con todo, con lo que fuiste, con lo que dolió, con lo que quedó pendiente. Y desde ahí, desde esa rendición verdadera, empieza la sanación real. Capítulo 5. Un susurro en medio del llanto. Hay lágrimas que limpian y hay otras que revelan. Ese día no lloré por tristeza. Lloré porque ya no podía sostener tanto dentro. Como si cada emoción no dicha, cada estoy bien mentido, cada silencio tragado hubiera decidido salir toda junta, en una sola tormenta. Lloré hasta que los ojos ardieron, hasta que el cuerpo se aflojó, hasta que el alma por fin habló. Pero no gritó, no reclamó, no se quejó, solo susurró. Una voz tan suave que solo podía escucharse en medio del cansancio total, cuando ya no quedaban fuerzas para pensar ni razones para resistir. Y dijo: «Aquí estoy, siempre estuve». Esa frase me atravesó, no venía de fuera, no era un pensamiento, era otra cosa. Era esa parte de mí que había olvidado, la parte que me amaba aun cuando yo me había dejado de lado. El susurro no me prometía respuestas, no me daba soluciones, solo me ofrecía presencia, una compañía silenciosa que no juzgaba mis caídas ni cuestionaba mis heridas. Por primera vez sentí que no tenía que hacer nada, ni demostrar, ni luchar, ni sanar rápido, solo estar, solo sentir, solo respirar. Y fue ahí, en ese instante suspendido, donde entendí que la sanación no siempre llega como rayo de luz, ni como revelación mágica. A veces llega como un susurro en medio del llanto, como una caricia interna, como una paz sin explicación. Ese día no resolví nada, pero algo dentro de mí cambió, como si el alma me abrazara por dentro y me dijera: «Está bien no estar bien, estoy contigo, aunque tú no lo hayas estado». Lloré distinto después de eso, lloré con ternura, lloré con amor, porque por fin dejaba de exigirme ser fuerte, por fin entendía que mi vulnerabilidad no era debilidad, era el puente hacia mí. Empecé a mirar con más compasión, no solo a mí, también a los demás. A quienes me lastimaron los vi como humanos rotos, no como monstruos. A quienes no me entendieron los vi como personas que también cargaban sus propias sombras. Y a mí, por fin me vi, no como un error, no como un fracaso, sino como alguien que estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía, aunque muchas veces no tuviera casi nada. Ese susurro sigue allí. A veces lo olvido, a veces lo tapo con ruido, con distracciones, con miedos reciclados. Pero cuando vuelvo a llorar de verdad, aparece. Y me recuerda que no estoy solo, que dentro de mí hay una parte intacta, un rincón que no fue dañado, un lugar donde vive lo que soy, más allá del dolor, más allá del pasado. Ese lugar es casa, es raíz, es verdad. Y cuando me conecto con él, todo lo demás se ordena, no porque la vida sea perfecta, sino porque ya no tengo que fingir que no duele. El dolor sigue, sí, pero ya no manda, ya no encierra, ya no define.
Ahora es solo parte del camino, un maestro que vino a mostrarme quién soy cuando me permito sentirlo todo sin dejar de amarme. Capítulo 6. La primera luz. Aceptar sin entender. Llega un momento, casi imperceptible, en el que el peso ya no aprieta tanto, en el que puedes respirar más profundo, aunque aún duela, en el que de pronto, sin buscarlo, te das cuenta de que hay una pequeña luz ahí donde antes solo veías sombras. No es un rayo celestial, ni una epifanía transformadora. Es algo más sutil, más íntimo, una pausa entre pensamientos, un instante sin culpa, una mañana en la que te levantas sin ese nudo en el pecho que llevabas meses arrastrando. Esa es la primera luz. No llega porque ya entendiste todo, no llega porque solucionaste tu vida, llega porque por primera vez decidiste no pelear con lo que sientes, aceptar sin entender. Ese es uno de los actos más valientes que existen. Nos enseñaron que debemos comprender para poder seguir, que hace falta tener claridad para avanzar, pero hay heridas que no se explican, hay dolores que no tienen lógica, y esperar respuestas solo alarga la agonía. Aceptar sin entender no es resignarse, es soltar la exigencia de saberlo todo, es permitir que el alma tenga su proceso sin forzarla a rendir cuentas. Esa mañana, al mirar por la ventana, el sol me pareció distinto, no porque brillara más, sino porque yo ya no estaba tan cerrada. Noté el canto de un pájaro, el aroma del café, la textura del viento, cosas simples que siempre habían estado ahí, pero que mi dolor no me permitía ver. Y no es que todo estuviera bien, seguían los problemas, seguían los vacíos, seguían las dudas, pero por dentro algo se había movido. Era como si una parte de mí hubiera decidido dejar de esperar la gran explicación, como si por fin entendiera que la vida también se vive en medio de la confusión. Aceptar sin entender es dejar de exigirle sentido a todo, es sentarte con tu tristeza como quien se sienta con un viejo amigo, es dejar que te habite, que te cuente su historia, sin querer cambiarla. Y en ese acto humilde, en esa entrega sin condiciones, la luz entra, primero como un susurro, luego como una certeza suave, no de la mente, sino del corazón. Una certeza que dice, estoy en camino, aunque aún no sepa hacia dónde. Y eso basta, no para construir un plan, no para hacer promesas, pero sí para quedarte contigo, para elegirte, para abrazarte. Aceptar sin entender es permitirte vivir sin tantas explicaciones, es confiar en que hay un orden más allá de tu comprensión y que, a veces, el simple hecho de seguir respirando ya es un acto de fe. Ese día no me convertí en otra persona, no renací, no alcancé la iluminación, solo me permití existir, sin buscar razones, y fue suficiente. La primera luz no cambia el mundo, cambia tu forma de estar en él. Y eso es el principio de todo. Capítulo 7. Sanar no es olvidar, es recordar sin sangrar. Durante mucho tiempo creí que sanar era olvidar, borrar el pasado, silenciar la memoria, desactivar los recuerdos como quien apaga una luz. Pensaba que solo cuando ya no doliera, cuando pudiera contar mi historia sin que se me quebrara la voz, cuando el corazón no temblara al recordarlo, entonces, solo entonces estaría realmente curado. Y por eso, durante años, me forcé a olvidar, a mirar hacia adelante con los ojos bien cerrados hacia atrás, a fingir que nada me había afectado, a repetir frases como, ya pasó, estoy bien, no vale la pena remover el pasado. Pero el cuerpo no olvida, el alma menos,
Y los recuerdos, aunque los encierres, no mueren, se esconden, se enredan, se convierten en sombras que te acompañan sin que lo notes. Y un día, basta una palabra, una canción, un aroma, un rostro, para que todo vuelva. Y ahí entiendes que no sanaste, solo huiste. Sanar no es olvidar, es mirar, es volver al lugar del dolor, pero esta vez con una mano sobre el corazón, con compasión, con amor, con presencia. Es volver a ver esa escena y no sentir que te desangras. Es recordar lo que te rompió y darte cuenta de que ya no te define. Es poder decir, sí, eso me pasó, sí, me dolió, sí, me marcó, pero ya no me gobierna. Sanar es darle otro lugar al recuerdo, no el de verdugo, sino el de maestro. Porque cada herida, cuando es abrazada, revela una parte de ti que había quedado atrapada. Una parte que grita, aquí estoy, sácame del congelamiento, devuélveme a la vida. Y cuando lo haces, cuando te sientas con tu dolor sin querer cambiarlo, sin urgencia, sin juicio, algo empieza a moverse. Sientes que ya no necesitas correr, ni negar, ni justificar, solo estar, solo ser, solo permitirte recordar, sin sangrar. Es ahí cuando el pasado deja de ser prisión y se convierte en puente, en raíz, en cicatriz que ya no duele, pero sí habla. Habla de tu fuerza, de tu resiliencia, de tu capacidad de seguir caminando a pesar de todo. Porque tú no eres tu herida, eres lo que hiciste con ella, eres quien decidiste ser a pesar de lo vivido. Sanar no es que todo vuelva a ser como antes, es que tú ya no seas el mismo, es que puedas mirar atrás sin querer escapar, es que puedas cerrar los ojos y en vez de miedo sientas paz, una paz suave que no niega lo vivido, pero ya no lo necesita para seguir adelante. Y entonces, cuando alguien te pregunta, ¿cómo hiciste para sanar? Tú no das fórmulas ni recetas, solo sonríes, pones una mano sobre tu pecho y dices, me permití recordar, pero desde el amor. Capítulo 8. El día que volví a mirarme con amor. Hubo un día, sin fecha especial, sin un evento importante, sin música de fondo ni atardecer perfecto, en el que me detuve frente al espejo y me vi. No con los ojos de siempre, no con juicio, no con reproche, sino con una mirada nueva, una mirada que nunca me había regalado, la del amor. Durante años me había mirado para criticar, para encontrar defectos, para corregirme, para señalarme todo lo que me faltaba. Me miraba con la voz de otros, la que decía que no era suficiente, que debía ser más fuerte, más bella, más exitosa, más algo, cualquier cosa, menos yo. Y ese día, sin planearlo, me vi distinto. No por fuera, por dentro. Vi el cansancio acumulado en mi rostro y sentí ternura. Vi las líneas alrededor de mis ojos y recordé cuántas veces había llorado en silencio. Vi mis manos temblorosas y pensé en todo lo que habían sostenido, todo lo que habían curado sin que nadie lo notara. Vi mi cuerpo y no lo rechacé, lo agradecí, porque seguía aquí, con todo lo que había atravesado, con sus cicatrices, con sus marcas, con su historia escrita en piel y hueso. Y entonces, sin pensarlo, me hablé, no como quien se da órdenes, no como quien se exige, sino como quien se reencuentra con alguien perdido, con alguien amado. Me dije, perdón por no verte antes, perdón por exigirte tanto, gracias por resistir, gracias por no soltarme, ni siquiera cuando yo quería soltarme de mí. Ese fue el día en que volví a mirarme con amor. Y no,
No todo cambió de inmediato. No desaparecieron las inseguridades, no se esfumaron los miedos, pero algo se encendió, una semilla, una llama suave. Desde entonces empecé a hablarme diferente, a abrazarme más, a exigirme menos, a tratarme como trataría a quien más amo, porque entendí algo que había olvidado. No puedes pedirle al mundo que te ame si tú mismo te hablas con desprecio. No puedes buscar afuera lo que te niegas dentro. Amarse no es un estado permanente. Es un acto diario, un gesto, una elección. Es darte permiso para equivocarte sin condenarte. Es celebrar lo que haces bien sin minimizarlo. Es ponerte límites sin castigarte. Es cuidarte, no desde el miedo, sino desde el respeto. Volver a mirarme con amor fue para mí el primer paso hacia una nueva vida. Una vida donde yo no era mi enemigo, ni mi juez, ni mi carcelero. Una vida donde por fin yo era mi hogar. Y ese hogar, aunque imperfecto, aunque con grietas, aunque con pasados pesados, es sagrado, porque está hecho de verdad, de ternura, de aceptación. Y cada vez que me vuelvo a perder, cada vez que la vieja voz vuelve a gritar, cierro los ojos, respiro profundo y me miro como ese día que no olvidaré nunca, el día que volví a elegirme, el día que comprendí que el amor propio no es ego, es raíz, es renacimiento, es recordar que soy digno simplemente por ser. Capítulo 9. No todo lo que se rompe necesita arreglarse. Vivimos obsesionados con reparar, con cerrar heridas, con superar rápido, con hacer que todo tenga sentido, forma, solución. Desde niños nos enseñaron a remendar lo que se rompía, un juguete, una amistad, una promesa, y más adelante, un corazón, una relación, una identidad. Pero nadie nos enseñó que hay cosas que no necesitan arreglo, que hay quiebres que no piden ser curados, sino respetados, que hay dolores que no están para desaparecer, sino para quedarse un tiempo, acompañarte y contarte algo. Durante mucho tiempo viví queriendo reparar todo, mis emociones, mis decisiones, mis heridas antiguas, como si cada fisura fuera un error que debía corregir cuanto antes. Me cansé, porque nunca terminaba, siempre había algo roto, siempre había algo que faltaba sanar, hasta que un día, en pleno silencio, mirando una grieta en la pared de mi cuarto, entendí algo que me cambió. Esa grieta no arruina la pared, le da historia, y como si fuera una metáfora viva, vi mi interior como esa misma pared, con líneas, cicatrices, formas irregulares, y comprendí, no estaba rota, estaba viva. Hay cosas que no se arreglan porque no lo necesitan, porque su valor no está en su perfección, sino en lo que representan, como una taza quebrada que sigue sirviendo, como una melodía con notas disonantes que aún emociona, como una persona que, pese a sus caídas, sigue amando. Hay momentos que duelen y seguirán doliendo, pero ya no desde la urgencia, sino desde la dignidad, porque no todo lo que se rompe tiene que volver a su estado original. A veces se transforma, a veces se queda diferente, y eso también es belleza. En Japón existe el arte del kintsugi. Consiste en reparar objetos de cerámica rotos uniendo sus partes con oro, no para esconder las fracturas, sino para honrarlas, para que brillen, para mostrar que lo que fue roto puede ser aún más hermoso después. Así comencé a ver mis propias fracturas, no como defectos, sino como huellas sagradas de todo lo que atravesé. El abandono, el miedo, el dolor, la soledad, no como cosas que debía superar, sino como capítulos que me forjaron. Y de pronto dejé de correr, dejé de buscar sanaciones milagrosas, dejé de exigirme estar bien todo el tiempo. Me permití simplemente estar con todo lo que hay en mí, con la luz y con las sombras. Y curiosamente, desde esa aceptación comenzó una verdadera transformación, no rápida,
no ruidosa, sino real. Un cambio que nace cuando sueltas la necesidad de arreglarte y empiezas a amarte tal como eres, porque sanar no es volver a ser el de antes, es descubrir que nunca estuviste realmente roto, solo fuiste humano, solo sentiste, solo viviste. Y ahora, desde ese vivir, puedes elegir cómo seguir, no desde la presión, sino desde la libertad. Así que si hay partes de ti que no entiendes, si hay emociones que regresan sin aviso, si hay heridas que aún duelen, no corras a arreglarlas. Tal vez no vinieron para irse, tal vez vinieron para mostrarte quién eres más allá del dolor. Y si aprendes a convivir con ellas, sin miedo, sin prisa, descubrirás algo profundo. Tu alma no necesita perfección, necesita presencia. Y eso lo cambia todo. Capítulo 10. El poder invisible de seguir caminando. Hay días en los que dar un paso parece una hazaña. Días en los que levantarte de la cama es una victoria silenciosa que nadie celebra. Días en los que sonreír es un acto de fe y respirar una decisión. Esos días no tienen aplausos, no tienen likes, ni palabras de aliento, ni testigos. Pero son los días que te forman, los que te moldean, los que, sin que lo sepas, están construyendo el alma que aún no reconoces. Porque hay un poder sagrado en seguir caminando cuando todo dentro de ti pide parar. Un poder invisible que no grita, pero sostiene, que no brilla, pero guía. Yo lo descubrí en mi momento más oscuro, cuando ya no tenía metas, cuando no había motivación, cuando cada paso se sentía hueco y todo lo que antes me movía había perdido sentido. Y sin embargo, caminé. No por fuerza, no por valentía, ni siquiera por esperanza, sino por algo más primitivo, una chispa interior que se negaba a apagarse. Era pequeña, apenas perceptible, pero real. Esa chispa me decía, solo un paso más. Y luego otro, y otro. No hacia una gran meta, no hacia un destino prometido, solo hacia adelante. El poder de seguir caminando no está en llegar, sino en no rendirte contigo mismo, en no darte la espalda cuando más necesitas tu abrazo. Es fácil caminar cuando todo fluye, cuando tienes energía, cuando ves resultados, cuando te aplauden. Pero el verdadero poder se revela en el silencio, en el cansancio, en la noche. Es ahí donde se forjan las almas fuertes, no en la euforia, sino en la constancia silenciosa. Caminar incluso herido, incluso confundido, incluso sin entender el sentido. Porque el movimiento, por pequeño que sea, rompe la inercia del dolor. Abre una rendija por donde entra la luz. Permite que algo dentro de ti no se estanque, que siga latiendo. Y no se trata de avanzar rápido, ni de hacerlo perfecto. Se trata de estar contigo, de ser leal a ti mismo en tu momento más vulnerable. Yo aprendí a honrar mis pasos, aunque fueran torpes. Aprendí a celebrar mis decisiones, aunque no siempre fueran certeras. Aprendí a mirar hacia atrás y agradecer cada día que no me rendí, aunque no haya cambiado nada fuera, porque adentro todo se estaba reordenando. Cada paso, aunque doliera, estaba alineándome con una nueva versión de mí, una versión más humana, más compasiva, más real. Hoy lo sé, no fue la fuerza lo que me salvó, fue la fidelidad, la decisión de no soltarme, ni siquiera cuando no me entendía. Y ese poder, ese pequeño pero inmenso poder, es lo que me permitió llegar hasta aquí. Por eso, si hoy te sientes perdido, si todo pesa, si no ves el camino claro, solo da un paso. Uno, nada más. Hazlo por ti, por quien fuiste, por quien estás siendo, por quien aún no conoces. Porque ese paso, aunque no lo veas, es un acto de amor, un mensaje al universo que dice, estoy aquí, y aunque no sepa, no me rindo. Y eso basta
para que la vida empiece a moverse contigo. Capítulo 11. El alma también se cansa, pero nunca abandona. Hay un cansancio que no se ve, no se nota en el cuerpo, no se alivia durmiendo, no mejora con vacaciones ni con una tarde libre. Es el cansancio del alma, ese que se acumula en silencios tragados, en estoy bien fingidos, en abrazos que uno mismo se negó, en la lucha diaria por sostener todo cuando por dentro todo parecía caerse. Yo lo sentí, y quizás tú también. Es un agotamiento profundo, como si cada célula estuviera pidiendo tregua, como si todo tu ser te dijera, ya basta. No porque quieras rendirte, no porque no tengas sueños, sino porque sostener duele, y cuando se sostiene desde hace demasiado, hasta lo más noble se quiebra un poco. El alma también se cansa de postergarse, de ser fuerte todo el tiempo, de comprender a todos y olvidarse de sí misma. Y ese cansancio no es señal de debilidad, es señal de que has estado presente, de que has amado, intentado, perdonado, construido, incluso cuando nadie lo vio. Porque el alma que se cansa es el alma que ha estado viva. Y sin embargo, aunque duela, aunque tiemble, aunque se desdibuje en la niebla de lo cotidiano, el alma no abandona. Puede quedarse quieta, puede callar por un tiempo, puede esconderse en lo más profundo, pero jamás se va. Porque el alma no funciona con las lógicas del mundo, no sigue el calendario ni los relojes. Ella sabe esperar, sabe recogerse, sabe renacer desde las ruinas. Yo la sentí cuando ya no podía más, cuando todo a mi alrededor decía que estaba perdido. Ahí, en medio de la nada, una llama seguía encendida. Pequeña, débil, pero viva, era mi alma, susurrándome que aún quedaba camino, que incluso en el cansancio más profundo, si había un mínimo de verdad, había esperanza. Y aprendí a cuidarla, a escucharla, a preguntarle qué necesitaba, a dejarla llorar sin exigencias, a honrar su cansancio sin culpas. Porque el alma no necesita que la empujes, necesita que la abraces, que la dejes ser, que le recuerdes que no tiene que cargar con todo sola. A veces, sanar es simplemente detenerse, cerrar los ojos y decirte con ternura, te entiendo, sé que estás cansada, y aquí estoy. Sin más, sin buscar soluciones, sin intentar arreglarte, solo estar contigo, en tu agotamiento, en tu humanidad. Y en ese acto tan simple, algo cambia. El alma no abandona, solo pide pausas, solo suplica silencio para recordar quién es. Y cuando la escuchas, cuando dejas de exigirle, ella regresa, con más fuerza, con más luz, con más verdad, porque ha vuelto desde lo hondo, donde solo llega quien ha conocido la oscuridad y ha decidido no rendirse. Así que si hoy te pesa el alma, si no puedes más, si todo en ti grita descanso, hazle caso. Pero no temas, no estás perdiendo, no estás retrocediendo. Estás dejando que tu alma respire, y eso es también un acto de amor. Capítulo 12. La vida no pide perfección, pide presencia. Durante años quise ser perfecto, no en todo, pero sí en lo que creía que me haría digno de amor. Perfecto en mi forma de hablar, de actuar, de pensar, de esconder lo que sentía cuando no era conveniente, de mostrar siempre lo mejor de mí, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Creía que si era impecable, si no fallaba, si lo hacía todo bien, nadie me rechazaría, nadie se iría, nadie me haría sentir menos. Y así me volví experto en exigirme, en corregirme, en señalar mis errores antes de que otros lo hicieran. Me convertí en juez y carcelero de mí mismo, siempre revisando, ajustando, anticipando. Y un día, sin buscarlo, la vida me detuvo. No con una gran crisis, no con una pérdida tremenda,
sino con un silencio. Uno de esos silencios que llegan sin aviso, pero te atraviesan como una revelación. Y ahí entendí algo que nunca nadie me había dicho con claridad. La vida no quiere que seas perfecto, quiere que estés presente. No espera que todo lo hagas bien, que nunca dudes, que siempre sepas qué decir. No busca una versión pulida de ti, busca tu verdad, tu risa sincera, tu llanto real, tu confusión, tus tropiezos, tus reinicios. La vida quiere tu alma entera, no tu fachada, porque la perfección no conmueve, no conecta, es fría, es distante. En cambio, la presencia, la autenticidad, la entrega, eso toca, eso transforma. Y desde entonces empecé a practicar algo nuevo, estar. Estar cuando me siento perdido, estar cuando no tengo todas las respuestas, estar incluso cuando me avergüenzo de mí mismo. Estar con lo que hay, aunque no sea bonito, aunque no sea lo que los demás esperan. Y descubrí que cuando me permitía simplemente ser, algo se relajaba adentro, como si mi alma dijera, gracias por dejarme respirar sin disfraces. Estar presente es un arte, no requiere técnica, ni títulos, ni perfección, solo requiere honestidad. Requiere escuchar sin interrumpir, mirar sin juzgar, tocar sin miedo, habitar tu cuerpo sin querer cambiarlo todo el tiempo. Estar presente es sostener una mirada, es abrazarte cuando nadie más lo hace, es decir, no sé con dignidad. Es respirar en el caos sin salir corriendo. Y en esa presencia la vida florece. Florecen los errores que se convierten en lecciones, florecen los silencios que revelan lo esencial, florecen la vulnerabilidad que une corazones. Porque al final, las personas no recuerdan tu perfección, recuerdan cómo las hiciste sentir. Y tú no te sanarás por hacerlo todo bien, te sanarás por estar contigo, por quedarte en ti, por ser fiel a lo que sientes. Así que hoy quiero decirte algo que yo necesitaba escuchar hace años. No tienes que ser perfecto, no más, nunca más. Tienes que estar. Tienes que mirarte con ternura, aunque no te guste todo lo que ves. Tienes que hablarte con paciencia, aunque repitas errores. Tienes que sostenerte en los días grises, aunque no veas la salida. Porque tu presencia, esa presencia real, cruda, amorosa, es lo que hace que la vida valga la pena. Y créeme, cuando te permites estar, sin filtros, sin máscaras, sin guiones, todo cambia. No afuera, adentro. Y desde ahí, desde esa raíz verdadera, puedes comenzar a florecer. Capítulo final. Vuelve a ti. No importa cuánto hayas caminado, no importa cuántas veces hayas dudado, no importa si te perdiste, si te alejaste, si olvidaste por momentos quién eras, porque lo esencial, lo verdaderamente tuyo, nunca se fue. Esperó, en silencio, como lo hacen las raíces en invierno, como lo hace el sol detrás de las nubes. Esperó pacientemente a que estuvieras listo para volver, y ahora, después de tanto buscar, de tanto sanar, de tanto romperte y recomponerte, ha llegado ese instante, el regreso, no hacia un lugar físico, no hacia una idea perfecta de ti, sino hacia tu centro, ese espacio dentro donde nada falta, donde todo es. Quizás no lo veas claro aún, quizás todavía haya ruido en tu mente, cicatrices en tu piel y cansancio en tu alma. Pero si cierras los ojos, si respiras profundo, si te permites sentir más allá de las palabras, notarás algo. Un susurro, un pulso, una presencia. Eres tú. Tú sin máscaras, tú sin exigencias, tú antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Porque lo tú, que reía sin razón, que confiaba en la magia, que sentía sin miedo, que creía en imposibles, ese tú está vivo, aún. Y no importa si lo olvidaste, si lo dejaste atrás, si lo cubriste con capas de dolor, lógica o vergüenza. Él sigue ahí, ella sigue ahí.
Tú sigues ahí. Y este viaje, este libro, cada palabra, cada silencio entre líneas, ha sido solo un mapa para recordártelo. No para darte respuestas, sino para abrir espacios, para que tú mismo te encuentres, para que puedas mirarte con otros ojos y por fin decir, he vuelto. Volver a ti no es el final de nada, es el inicio de todo. Es el punto desde donde renace el amor propio, la autenticidad, la conexión real con la vida. Porque desde ahí, desde ese tú profundo, la vida se siente distinta. Las metas ya no son obligaciones, el éxito ya no es validación, el amor ya no es carencia, la espiritualidad ya no es evasión. Todo se vuelve presencia, elección, veracidad. Y entonces te das cuenta, no necesitabas cambiar, solo recordar. No necesitabas demostrar, solo habitar. No necesitabas hacer más, solo volver a ti, porque en ti está todo, la sabiduría, la fuerza, la ternura, la guía. Tu alma no vino aquí a cumplir expectativas, vino a experimentar, a sentir, a crecer, a ser. Y si hoy, después de estas páginas, sientes que algo se ha movido dentro, aunque no sepas qué es, aunque no tenga nombre, abraza eso. Eso es el regreso, eso es el despertar, eso es tu alma diciéndote, gracias por venir por mí. Y si alguna vez vuelvas a olvidar, si la vida te sacude, si el miedo vuelva, no temas. Vuelve a estas palabras, vuelve a este espacio, vuelve a ti, porque ya sabes el camino, porque tú, Él es el camino. Gracias por caminar conmigo, gracias por abrir tu corazón, gracias por permitirte recordar. Y antes de cerrar este viaje, déjame recordarte algo, con toda la emoción, con todo el amor. No estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. Tu alma siempre te esperará, con los brazos abiertos, con la luz encendida. Recuerda quién fuiste, honra quién eres y elige cada día volver a ti. Poe, si esta historia tocó algo en tu interior, suscríbete al canal para seguir explorando juntos el alma, la conciencia y la energía viva que nos une. Chao, Colección de Sabiduría es tu espacio de regreso al ser. Gracias por estar aquí.